Bueno, nuevamente estamos acá. Hoy es el último día de esta serie de meditaciones que tenemos en las mañanas y he titulado el último devocional Dichoso tú que crees. Y esto está basado básicamente en Juan 20:29 que dice el versículo, porque has visto, has creído, le dijo Jesús, dichosos los que no han visto, sin embargo creen. Dichoso, ¿verdad? Porque a veces nosotros necesitamos como ver las cosas para creer o no que nos la cuenten, sino que lo podamos ver, que lo podamos plasmar, que lo podamos tener enfrente, ¿verdad? Y ahora en este mundo, en estos tiempos donde la gente ya no tiene como esa creencia, pues es un poco más difícil ahora. Dice que dichoso quien, aunque todavía no vea, digamos, la solución a la mayoría de los problemas que a veces nosotros podamos tener, Dios nos pide que sigamos creyendo en que Dios nos salva sin condiciones, sino que podemos ver a través de los versículos de la Biblia las promesas que Dios nos da para poder tener la confianza y creer en Dios y tener la fe. Dice primera de Pedro 1:7 que la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro, así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Vea qué bonita promesa, es una traducción del lenguaje actual de Primera de Pedro 1:7 y que nos habla de esto, que la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro, ¿verdad? Y que Dios nos pone a prueba con los problemas. El segundo versículo relacionado con este tema se encuentra en Santiago 1:2, que dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Qué difícil, ¿verdad? Porque a veces, vea lo que dice, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades, ¿verdad? ¿Quién se siente feliz cuando pasa por un problema, por una limitación, por un problema económico, por una enfermedad, por una muerte de una persona, por alguien que se fue, ¿verdad? Todo esto para Dios nos dice en Santiago 1:2 que estar felices cuando pasen por toda clase de dificultades, ¿verdad? Esto a veces podría ser hasta difícil de creer o que nosotros como seres humanos seamos un poco débiles y que no podamos tener esto, pero bueno, todos estos procesos, ¿verdad? De Dios son purificadores, así como lo vimos en estos versículos. Y, y que dichoso quien celebra, ¿verdad? La realidad de Cristo en la obra del Espíritu Santo y por eso trabaja y se esfuerza por dar siempre lo mejor de sí, como decía uno de los versículos en Colosenses 3:23. Toda la Biblia nos da dentro de las promesas que nosotros lo que tenemos que hacer siempre es buscar primeramente a Dios. Y así como en Mateo 6:33 que dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Aquí viene dos cosas súper importantes. Si es primero buscar el reino de Dios, o sea, la salvación, la gracia, el perdón y su justicia, ¿verdad? Y Dios va a estar pendiente de nosotros y nos va a dar las cosas de acuerdo a lo que nosotros vayamos necesitando. Este, mm, este versículo de Mateo 6:33 contiene como el ingrediente más importante que puede
despertar la conciencia y el espíritu del hombre jamás visto, ¿verdad? Nada conocido por el hombre presenta más sabiduría y riqueza que darnos cuenta de cuán incluidos estamos en Cristo, ¿verdad? Esto es como lo que hace posible que la fe no sea una decisión, sino un descubrimiento. Y por eso, así como en Mateo 6:33 dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, también se repite en Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia, donde dice Dios en el principio, ¿verdad? Dios en el principio. O sea, siempre Dios en el principio, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener en consideración que todo lo que nosotros hacemos ahorita, por ejemplo, de tener este devocional, es porque tenemos amor, porque tenemos fervor, que no es una costumbre, ¿verdad? Sino que es parte de nosotros, ¿verdad? Parte del vivir, ya se convierte en un devocional que es tiempo a solas con Dios. Esto incluye oración, incluye acción de gracias, incluye meditar en las promesas en la Biblia. Y todo esto, pues tomando como base, nos animan a esforzarnos cada vez más, a exhortarnos, a apartarnos para la oración, ¿verdad? Como lo hemos visto, a orar constantemente, ¿verdad? A leer y a meditar en la Santa Biblia, ¿verdad? Que no es nuestra guía, nuestra dirección. Y al final lo que podemos concluir es que es todas estas acciones, ¿verdad? De orar, de apartarnos en oración, de orar constantemente, de animarnos para esforzarnos. Esto es el devocional. Esta es la disciplina espiritual que nosotros debemos de tener y es la herramienta más eficaz para nuestro crecimiento espiritual. Si no, no podemos crecer. Por eso toda esta fe, ¿verdad? Nos ayuda y nos ayudan a buscar primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Y lo demás será dado por Él en su debido tiempo, porque a veces como lo vimos en la meditación del martes, que el tiempo de Dios es diferente al de nosotros y debemos de tener paciencia, ¿verdad? Todas estas cosas implica todas aquellas cosas que Dios sabe de antemano que usted y yo necesitamos para poder vivir, para poder glorificarle y sin duda Él se va a gozar en suplirnos todas estas necesidades. Pues dice que, digamos, nada prepara mejor el suelo de la fe que esperar con confianza la obra de Dios en nuestras vidas. Vea qué bonito. Nada prepara mejor el suelo de la fe que esperar con confianza el obrar de Dios en nuestras vidas. Tenemos que recordar que en Lamentaciones 3, el versículo 22 al 20, nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es tu fidelidad. Vea la promesa tan bonita que dice que el amor nunca se acaba. O sea, Dios no deja de amarnos. Dios tiene compasión de nosotros, ¿verdad? Eso jamás se agota y siempre está al cuidado y pendiente de nosotros. Tenemos que dejarlo que Él trabaje en nosotros, en nuestras vidas. Dice que nosotros debemos de trabajar por todo este crecimiento, ¿verdad? De los devocionales, de la oración, y dice que conforme vamos creciendo, vamos obteniendo diferentes frutos, ¿verdad? Frutos de la vida espiritual. Y vemos en Juan 15:5 que dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto y separados de mí no podéis hacer nada. Así que es muy importante este versículo porque dice acá que Dios toma la iniciativa, ¿verdad? No es nuestra historia en la tierra que nos presenta a Dios, sino que siempre Dios nos conoce, ¿verdad? Desde antes de la fundación de la tierra. Y sin duda, cuando nosotros nos alejamos de Él, no podemos hacer nada. ¿Verdad? Si nosotros no permitimos que Él trabaje en nosotros, entonces todos los planes y propósitos, ¿verdad? No van a estar, Él no nos puede
ayudar, ¿verdad? No puede hacer nada con nosotros si nosotros no se lo permitimos. Y la oración constante, esa perseverancia en la oración, como lo hemos visto toda esta semana, la obediencia ante las mandamientos, ante lo que Dios nos da como guía, como referencia, una vida, digamos, entregada, ¿verdad? A ayudar a otros, a la devoción personal, eh, sin una colaboración activa de nuestra parte, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la oración, con meditar en las escrituras, en la obediencia a Dios, al final será beneficio, será todo nuestro. O sea, tenemos ganancia por todo lado, ¿verdad? Al final el beneficio de todo este devocional, del crecimiento y de la fe, será todo nuestro. Pues al final Cristo está ahí al pendiente de nosotros como hijos de Dios. Y ya para ir concluyendo, podemos encontrar que la parábola o lo que pasó realmente en Lucas 18 40 al 41, que lo vamos a leer, que dice, Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. ¿A quién? Dice que el ciego se acercó y le preguntó a Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. Eso fue lo que pidió este ciego. El Señor le dijo a Dios que lo que quería era ver. Y a veces la insistencia del ciego en querer encontrarse con Jesús, que aunque no podía verlo, sí podía, digamos, escucharlo, en lugar de darse por vencido, ¿verdad? Debido a que era tal vez muy difícil encontrarse con él, con tanta bulla, con tanta multitud, ¿verdad? Em, Estaba haciéndolo, ¿verdad? De tal forma que confió, ¿verdad? En él y le dijo, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Cuál sería la sorpresa del ciego al ver que Jesús, el ver la auténtica, ver la posibilidad de poder abrir sus ojos y poder compartir y ver este momento? No sé si es una gran lección. Y entonces Dios nos dice que quieres que haga por ti, ¿verdad? Es lo que Dios nos pregunta hoy. ¿Qué quieres que Dios, haga por ti? Esta es una pregunta que Dios nos hace y no ha dejado de hacernos, y con frecuencia nos acercamos a Él y le pedimos que nos ayude, aunque no sabemos bien qué pedir o cómo hacerlo. Si bien es cierto que nuestro Padre conoce perfectamente nuestras más profundas necesidades y anhelos, le encanta escuchar nuestra voz. Así que pidamos en oración, con devoción y perseverancia. Decía el primer día que tuvimos la meditación que debemos de orar sin desmayar, orar sin cesar y creyendo. Y Dios conoce perfectamente todas nuestras necesidades y anhelos, y debemos nada más hablar con Él y Él va a escuchar nuestra oración. Así que vamos a orar por este tema, por esta semana y por todas las peticiones que hemos puesto durante toda la semana. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, oh Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de poder reunirnos contigo. Estamos muy agradecidos, oh Padre, por tantas bendiciones durante toda esta semana, por todas las promesas que tú este, has plasmado a través de la inspiración de la Biblia, que fue a través de múltiples capítulos de versículos y que están a la mano de nosotros para que podamos tener paz, confianza, fe y que podamos, Señor, siempre tenerte a ti en primer lugar. Dice, ponemos en primer lugar a ti y tú estás al cuidado de nosotros y vas a contestar cada una de nuestras necesidades de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Debemos de creer, de ser perseverantes, de poder meditar en ti a través de la paciencia, la oración, la devoción personal, la relación que podamos tener con otras personas y que podamos difundir ese mensaje de esperanza y amor a aquellos que lo necesitan. Rogamos, oh Padre Santo, que te quedes con nosotros el día de hoy y siempre por este día tan maravilloso que nos das a tempranas horas de la mañana en el cual podemos comunicarnos contigo. Nos ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.